gracias por acompañarnos, un placer. Un placer, buenas tardes. Y en estos momentos ya está hablando el canciller alemán Olaf Scholz en Davos, Foro Económico Mundial. Escuchamos a continuación al líder. Sola puso a disposición más de 12.000 millones de euros el año pasado y continuaremos apoyando a Ucrania hasta que sea necesario. En Berlín, a finales de octubre, trabajamos con expertos internacionales para elaborar un plan Marshall para la reconstrucción a largo plazo de Ucrania. Una plataforma de los donantes principales está coordinando el proceso y, en consulta con Ucrania, vela por que se ejecute correctamente. El capital del sector privado desempeñará un papel muy importante aquí. Sé que muchas empresas en Alemania y otros países son muy conscientes de las oportunidades que podría ofrecerles el milagro económico ucraniano, en especial a medida que el país avanza hacia la Unión Europea tras la guerra. Pero para que termine la guerra, la agresión de Rusia debe fracasar y por ello continuamos suministrando a Ucrania con grandes cantidades de armas en estrecha consulta con nuestros socios. Esto incluye sistemas de defensa antiaérea como Iris-T o Patriot, artillería, vehículos blindados de combate de infantería que han marcado un importante punto de inflexión en la política exterior y de seguridad de Alemania. Y también hay otra parte de la historia del año pasado. En pocos meses Alemania se independizará completamente del gas, petróleo y carbón ruso. Hemos concluido nuevas asociaciones en Asia, África y América, así disminuyendo nuestra dependencia. Y por lo tanto puede decir que nuestro suministro energético para este invierno está asegurado gracias a unas instalaciones bien repletas, gracias a la mejora de la eficiencia energética, a la notable solidaridad dentro de Europa y también gracias a la disposición de nuestras empresas y millones de ciudadanos para ahorrar energía. Como resultado, el coste de la energía ha experimentado un considerable descenso. Nuestras medidas para reducir la carga en particulares, empresas y negocios están funcionando. La inflación disminuye lentamente gracias, por cierto, también a las medidas resueltas de los bancos centrales. La producción industrial en Alemania sigue siendo estable. Lo ha sido en los últimos meses contra todo pronóstico. Nuestra tasa de empleo se encuentra en niveles récord y ha aumentado incluso más. Y más importante aún, la transformación hacia una economía con neutralidad climática, la tarea fundamental de este siglo, está asumiendo una nueva dinámica por completo. Y no a pesar, sino a causa de la guerra de Rusia y de la presión resultante sobre nosotros, los europeos, para que cambiemos. Tanto si eres un líder empresarial, un activista climático, un especialista en política de seguridad o inversor, está muy claro para cada uno de nosotros que el futuro pertenece únicamente a las renovables. Por cuestiones de coste, cuestiones ambientales, cuestiones de seguridad y porque a largo plazo las renovables nos ofrecen los mejores retornos. Así que sí, el año pasado ha supuesto unos cambios fundamentales para Alemania y Europa. Pero Alemania sola ha cambiado fundamentalmente también. Estamos trabajando para la descarbonización de nuestra industria. Queremos alcanzar la neutralidad climática para 2045 y a la vez seguiremos siendo un país con un importante sector de manufactura. Y pese a las dificultades de este último año, podemos y lograremos el éxito.
En menos de 7 meses hemos construido una nueva infraestructura de GLNL en Wilhelmshaven y en el futuro también podrá utilizarse para hidrógeno. El pasado sábado inauguré una segunda terminal de gas natural licuado en Lubmin y pasado mañana se espera otro buque terminal que se llegue al puerto de Brunswick y seguirán más. Y esto no es solo una buena noticia para la seguridad energética de nuestro país y de otros países europeos que recibirán el gas de estas terminales. Sobre todo muestra que Alemania puede ser flexible, que podemos deshacernos de la burocracia y que podemos actuar de forma rápida. En este sentido, he hablado de una nueva velocidad alemana. Haremos de esta velocidad alemana la referencia también para la transformación de nuestra economía en su totalidad. Sus empresas pueden exigirnos que respetemos este estándar. Una nueva legislación obliga a que la expansión de la energía eólica, solar y que las redes de electricidad e hidrógeno sean la prioridad. Pondremos a disposición al menos un 3% de nuestro país para la energía eólica con mínima burocracia. Hemos agilizado el proceso para la autorización de redes de electricidad, a modo de ejemplo, que se están autorizando 2 años más rápido que antes. Y también queremos acelerar este ritmo aún más. Ustedes pueden confiar en nuestras metas. Nos hemos deshecho de los obstáculos. Para 2023 hemos duplicado el volumen de licitaciones para parques eólicos terrestres y para 2030 un 80% de la producción eléctrica procederá de fuentes renovables, es decir, el doble de lo que tenemos ahora. Y a la vez, nuestras necesidades eléctricas siguen aumentando de 600 teravatios hora hoy a 750 para finales de la década. Y esperamos que esto se duplique aún más, una vez más, en torno al 2030. Este es un aumento enorme. Por ello, la Agencia Federal de Redes ha recibido un claro mandato para preparar y ampliar la red eléctrica. Revisaremos frecuentemente los avances logrados y si no se cumplen los plazos, se ajustarán las medidas. No obstante, la electricidad por sí sola no basta para hacer funcionar la industria en Alemania. Me refiero, por ejemplo, a la producción también de acero. El hidrógeno desempeñará allí un papel muy importante. Y ese escenario no es tan lejano. En otoño pasado, ThyssenKrupp dio luz verde para construir una planta de reducción directa para acero premium bajo en carbono. Con una capacidad de 2,5 millones de toneladas métricas, la planta ahorrará 3,5 millones de toneladas métricas de CO2 al año. Y este es solo un ejemplo de la fuerza que tiene en Europa cuando hablamos de la innovación. Europa es el número 1 en patentes de hidrógeno y 1 de cada 10 solicitudes mundiales proviene de Alemania. Las primeras cadenas de suministro de hidrógeno verde se están construyendo en nuestro país y para nuestra producción estamos utilizando energía eólica marina en el Mar del Norte. En paralelo, también estamos cerrando acuerdos en materia de hidrógeno en el mundo. Mientras las cantidades sean pequeñas y el coste de producción sean elevados, el Estado reducirá los precios a un nivel lucrativo para el sector, para la industria. Nuestra meta no es nada menos que el auge de la electrólisis. Y a medida que las cantidades aumenten, el sector industrial, un sector industrial impulsado por hidrógenos emergerá que conservará el clima y será independiente de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, porque hay algo que está claro. La energía debe ser asequible en Alemania, en Europa y en el mundo. En Alemania hemos decidido limitar el precio de electricidad y gas para particulares y las empresas, y estas medidas se aplicarán hasta 2024. Anualmente utilizaremos en torno a 2,2% del PIB, para ello en un total de 200.000 millones de euros. Esto es contundente y proporcionado.
y dará a las empresas unos precios energéticos fiables y la seguridad de planificación para invertir en la transformación en Alemania. En la Unión Europea hemos acordado en metas conjuntas para el llenado y ahorro de gas y compraremos gas de forma conjunta y coordinaremos el almacenamiento mejor. Utilizaremos el poder de mercado para velar para que los precios en Europa no se desvinculen completamente del mercado europeo. Además, también somos conscientes de nuestra responsabilidad global. Permítanme que diga esto a nuestros amigos y socios en Asia, África, América Latina y el Caribe. El hecho de que los europeos compremos gas natural licuado a precios altos del mundo no debe implicar la escasez en otras partes del mundo. Necesitamos alternativas para en torno a los 120.000 millones de metros cúbicos de gas de los gasoductos rusos que faltan de nuestro mercado. Para renovables también, pero también otros recursos de gas provisionales. De lo contrario, existe el peligro de que sin un gas asequible, economías emergentes vuelvan al carbón, y esto sería muy dañino para el medio ambiente. Desde luego, debemos evitar nuevas dependencias a toda costa y nuestros proyectos deben estar preparados para el hidrógeno desde el inicio y además debemos ampliar las renovables en paralelo. A corto plazo, quizás esto suponga más costes. Sin embargo, a largo plazo, todos acabaremos ahorrando si las consecuencias del cambio climático son menos dramáticas. En Alemania, por otro lado, la evolución hacia una economía más propicia para el clima implicará esfuerzos. Estamos hablando de unas inversiones de 400.000 millones para la ampliación de las renovables entre hoy y 2030, unas inversiones que ya están en marcha. El ejemplo más reciente es un contrato por valor de miles de millones para que Siemens Energy conecte un nuevo parque eólico en el mar a la red. Esto no es más que un ejemplo que ilustra por qué este punto de inflexión hacia una industria más compatible con el clima no pone fin a nuestra existencia como potencia industrial. Esto no es más que el principio, porque en definitiva, incluso antes de la crisis energética desencadenada por Rusia, el modelo de negocio alemán no se sustentaba en la producción en masa de aluminio, cemento o acero bruto mediante procesos que consumieran mucha energía, sino que se basaban en unos productos industriales intensivos en tecnología, especializados en investigación, productos que se necesitan en el mundo entero. De hecho, ahora que estamos y cada vez será más así, ahora que nos embarcamos en esa transición hacia un futuro de neutralidad climática. Incluso antes de la agresión, de la guerra de agresión rusa, los precios de la energía ya eran comparativamente altos en Alemania, y a pesar de todo, Alemania era y sigue siendo competitiva. Y eso es porque tenemos miles de pequeñas y medianas empresas en todo el país, muy innovadoras, adaptables. Por eso, muy a menudo son líderes mundiales. Y eso es gracias a que hay una gran inversión pública y privada en inversión y desarrollo. Por ejemplo, eso garantizó que las primeras pruebas de COVID-19 y la primera vacuna eficaz y segura se desarrollaron en Alemania. En diciembre, en el centro Helmholtz, por ejemplo, de Berlín, se estableció un nuevo récord mundial de eficiencia en células solares. Unas pocas semanas más tarde, ya hay empresas que están montando líneas de ensamblaje para estas células solares en cascada. Señoras y señores, este sigue siendo el mismo modelo de negocios alemán, sobre todo ahora que estamos definiendo el camino que vamos a seguir para alcanzar un futuro de neutralidad climática. ¿En qué otros lugares se puede encontrar un consenso tan amplio entre las empresas, los empleados y los políticos, en el sentido de que ese camino hacia la neutralidad climática no solo es imprescindible desde el punto de vista ecológico, sino que además ofrece nuevas oportunidades en la competencia mundial?
Cuando se trata de la formación básica y profesional de los empleados, los políticos, las empresas y los sindicatos alemanes trabajan codo a codo. Antes de que termine el año, nuestro país se va a beneficiar, por fin, de una legislación moderna en materia de inmigración, porque, en definitiva, si queremos seguir siendo competitivos y punteros como nación industrial, es imprescindible contar con profesionales experimentados, ingenieros cualificados, oficiales y mecánicos con buenos conocimientos. Así que quienes estén dispuestos a remangarse tienen las puertas abiertas en Alemania. Este es el mensaje que queremos trasladar. Y, bueno, desde hace décadas las predicciones apuestan por una caída de la población alemana. Sin embargo, está en nuestras manos decidir si les damos la razón a las estadísticas. De momento, no ha sido así. En la actualidad, la población total de Alemania y su número de trabajadores ha alcanzado cotas históricas sin precedentes. Y eso es precisamente una tendencia que pretendemos que continúe. Damas y caballeros, un futuro de neutralidad climática, huelga decir, es algo que no puede conseguir un país por sí mismo. Por eso, nuestro diálogo y un foro como el de Davos son de tan esencial importancia. Lo que nosotros hacemos en Alemania también contribuye al objetivo de que Europa se convierta en el primer continente con neutralidad climática en 2050. A escala europea vamos a conseguir reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones netas, en un 50%. 55% respecto a las cifras de 1990, hito que conseguiremos en 2030. Esta decisión es firme. Nosotros confiamos en el mercado, en la competencia y en la innovación. El comercio de emisiones de la Unión Europea es un caso paradigmático. Incluso hoy estamos utilizándolo para reducir las emisiones permisibles de una manera que sea predecible para todos. Es un sistema que sirve además como catalizador de la innovación. Pero para garantizar que los más ambiciosos no queden en desventaja, hemos preparado un mecanismo de ajuste en la frontera por carbono en Europa. Al mismo tiempo, sin embargo, Europa desde luego mantiene las puertas abiertas para el comercio internacional y estoy haciendo todo lo que está en mi mano para que los acuerdos de libre comercio que hemos negociado con éxito con Canadá, Corea, Japón, Nueva Zelanda y Chile pronto se extiendan a otros países, Mercosur, India, Indonesia, etcétera. Y también estamos abiertos a debatir un acuerdo arancelario para el sector industrial con Estados Unidos. Gracias a estos acuerdos estamos creando unas condiciones de igualdad y evitamos que las industrias que más emiten se trasladen a países con objetivos climáticos menos ambiciosos. Ese también es el objetivo precisamente del Club Internacional para el Clima presentado durante la presidencia alemana del G7. La Secretaría ya se ha creado en la OCDE y en la Agencia Internacional para la Energía. Este club está abierto a nuevos miembros, siempre que sean ambiciosos. En Estados Unidos esa ambición tiene un nombre, la Ley para la Reducción de la Inflación. Unos 370.000 millones de dólares ya se han destinado a medidas de mitigación del cambio climático y de mejoras de la energía para los próximos 10 años. Yo celebro sinceramente estas inversiones. A través del Fondo Alemán para el Clima y la Transformación, nosotros hemos puesto a disposición casi 180.000 millones para el periodo que va entre 2023 y 2026. Sin embargo, los requisitos de contenido locales de determinados productos no deberían provocar la discriminación de determinadas empresas europeas. El proteccionismo obstruye la competencia y la innovación y además es perjudicial para la mitigación del cambio climático. Nosotros, como miembros de la Unión Europea, hablamos con nuestros amigos estadounidenses sobre esta cuestión y a la vez analizamos qué podemos hacer para mejorar las condiciones de inversión que tenemos en Europa. La ley CHIPS ha supuesto, por ejemplo, un nuevo punto de partida para la fabricación de chips en Europa. Los inversores están ya poniendo en marcha nuevas fábricas por valor de miles de millones de euros, aprovechando la existencia ya aquí de un sector de semiconductores. Y esto podría
ser un ejemplo para otras tecnologías, sobre todo en el sector climático y digital. La financiación está aquí, a nuestra disposición. Hasta la actualidad solo se ha desembolsado el 20% de los más de 700.000 millones de los fondos de recuperación europeos. Sus efectos irán saliendo a la luz en el futuro próximo. Para seguir siendo competitivos, tendremos que conseguir que la legislación europea sobre ayudas estatales sea más ágil y flexible, como propuso y afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aquí mismo ayer. De este modo, los inversores sabrán con antelación qué ayudas pueden esperar y no tendrán que esperar años tras haber realizado las inversiones para descubrirlo. Señoras y señores, los desafíos del último año han sido de unas dimensiones poco conocidas. Sin embargo, hemos cambiado y hemos avanzado como nunca antes. De hecho, la propia Alemania está cambiando. Si me permiten hacer una predicción, yo diría que mi sucesor intervendrá aquí en el Foro Económico Mundial en 2045. Sí, y esta persona, hombre o mujer, representará a Alemania, que será una de las primeras naciones industriales del mundo con neutralidad climática. Los suministros energéticos de Alemania y Europa procederán casi de manera exclusivamente de la electricidad verde, del calor y del hidrógeno. El transporte por carretera y ferrocarril no tendrá emisiones contaminantes. Nuestros edificios serán eficientes en el uso de la energía y nuestras empresas fabricarán con neutralidad climática. Es más, serán las que habrán propulsado esa transición, una transición que seguirán impulsando en el futuro. Así que si me preguntan hoy en día en qué pueden invertir para que sea sostenible y obtener mucha rentabilidad, mi respuesta es esa. No busquen más. Vengan a nosotros, a Alemania y a Europa. Muchas gracias. Bueno, ahora con Klaus Schwab, Olaf Scholz va a tener un pequeño coloquio, le va a trasladar a Schwab algunas cuestiones. Hemos visto cómo gran parte del discurso de Olaf Scholz se ha centrado sobre la cuestión energética, diciendo que en 2045 Alemania va a ser el primer país del mundo con neutralidad climática. Bueno, ha hablado de nuevas asociaciones con el continente americano, con África, para reducir la dependencia que tenía en unos pocos actores, entre ellos Rusia. Ha insistido en que el suministro está asegurado para este invierno, ha premiado la notable solidaridad en Europa, la disposición respecto a las propias empresas alemanas y dice que el coste de la energía ha experimentado un considerable descenso. Ha hablado también de esa disminución progresiva de la inflación, ha alabado sobre todo la labor de los bancos centrales y respecto a las renovables asegura que el futuro va a pertenecer a ellas por cuestiones de coste, por cuestiones ambientales y también de seguridad. Dice que a largo plazo las renovables suponen los mejores retornos. Ha sacado pecho de la capacidad de actuación, la flexibilidad de Alemania. Insistía en que en menos de 7 meses han construido nuevas infraestructuras para gas natural licuado, que se va a poder utilizar también para hidrógeno en el futuro. Ha hablado también de la seguridad energética en el país y, como decimos, esa flexibilidad que ha demostrado Alemania a la hora de actuar con rapidez. Él lo ha calificado como una nueva velocidad alemana y que va a hacer de esa velocidad alemana la referencia para la transformación de su economía en su totalidad. Atención, porque hay dos mensajes bastante importantes. Ha hablado por un lado de evitar nuevas dependencias a toda costa y también ha hablado del proteccionismo, ha dicho cómo el proteccionismo obstruye la competencia y en ese momento estaba hablando sobre todo de Estados Unidos y de qué se puede hacer para mejorar las capacidades de inversión que se tienen en Europa. Seguimos escuchando a Olaf Scholz. En el cual nosotros cooperamos y el espacio de Alemania. Su función es respaldar estos procesos, contribuir a que florezca la cooperación con los países de Norteamérica y del resto de continentes, para que funcione esa cooperación con países de otros continentes, y sabemos que eso solo funcionará si lo hacemos como parte de la Unión Europea y de una Unión Europea soberana y firme, que será uno de los
actores importantes en este mundo. Muy bien, un par de preguntas. Vamos a recoger un par de preguntas. ¿Quién tiene el micrófono? And if you introduce yourself, please. Por favor, ¿puede presentarse? Sí. Me llamo Masi Arineja. Soy de Irán, una mujer iraní. Como saben, en estos momentos las mujeres iraníes están siendo detenidas en la calle por pedir la democracia y por manifestarse pacíficamente. Los guardias de la revolución están asesinando a personas inocentes en la calle. Yo fui uno de esos objetivos. El FBI además acusó a 4 personas que estaban intentando secuestrarme y los guardias revolucionarios enviaron drones a Putin para que mataran a ucranianos inocentes. ¿Por qué no se designa a los guardias revolucionarios como una organización terrorista? Porque usted ha hablado de los amigos, ¿no? Pues el gobierno americano hizo algo así hace 3 años. Muy bien. Vamos a pedir otra pregunta. Muchas gracias. Yo me llamo Aya Grifan. Soy representante de Amán y Jordania en la comunidad de modeladores mundiales. Gracias por este discurso inspirador y el papel de Alemania en la eficiencia energética y la transición energética. La energía es uno de los elementos que tiene mucho potencial. Nosotros acabamos de firmar los CDNs y tenemos un plan de acción. ¿Y cuál es su pregunta? Queremos hablar de la función de los jóvenes. ¿Qué habilidades y conocimientos, qué destrezas creen que deberían tener los jóvenes de hoy para poder gestionar el sector de la energía y convertirse en sus líderes? Gracias. Una tercera pregunta, si le parece, canciller, y después le daría a usted la palabra. Gracias. Peter Solmay, de Ucrania. Señor canciller, muchísimas gracias por la contribución de su país a los esfuerzos de Ucrania de defender nuestro país. Parece que solo es una cuestión de tiempo que Ucrania reciba los tanques pesados, incluidos los Leopards, para defender nuestro territorio. Hoy esperábamos escucharle tomar una decisión sobre esta cuestión, pero parece que Alemania y los aliados occidentales parece que están dispuestos a avanzar, pero parece que las vacilaciones alemanas son las que lo impiden. ¿Por qué vacilar? ¿Por qué esperar? Es mi pregunta. Gracias por estas 3 preguntas. Me gustaría responderlas todas. En primer lugar, nosotros respaldamos al pueblo de Irán y a sus ciudadanos en su lucha a favor de la democracia, sobre todo a las mujeres, pero también a los demás, sobre todo a los jóvenes. Y quiero ser muy claro. Creo que es muy necesario que todos comprendamos que el gobierno de Irán está disparando a su población. Esa es la realidad. Por eso nos expresamos con firmeza y colaboramos con nuestros amigos de la Unión Europea con firmeza para coordinar nuestras acciones. Estamos trabajando con muchos aliados para tratar esta cuestión también fuera de la Unión Europea, con el Reino Unido o con Estados Unidos. Por eso somos muy estrictos y hemos decidido imponer nuevas sanciones, como hicimos en el pasado, y las decisiones son las que hemos consensuado con otros actores. Estas nuevas sanciones se van a imponer pronto y seguiremos estudiando la situación y tomar las decisiones necesarias cuando corresponda. Es imprescindible que siempre actuemos conjuntamente, analizando la situación, y que las decisiones que tomemos se tomen siempre de manera conjunta, sobre todo con los europeos. Respecto a la cuestión de cuáles son las destrezas necesarias para esta evolución, esa transición a las energías renovables y a la neutralidad climática y la transición climática en todos los países y en el suyo en particular, creo que esta es una pregunta fundamental. Si queremos llegar hasta mitad del siglo y conseguir ahí la neutralidad climática, no falta mucho. Si pensamos en 2050 o 2045 y queremos ser neutrales,
En cuanto a emisiones de CO2, quiere decir que tendremos que embarcarnos en una modernización industrial de unas dimensiones desconocidas desde que empezó la industrialización hace 200 años. Creo que se podría comparar con la aparición de la industrialización en muchos países europeos a finales del XIX, principios del siglo XX. Es una tarea colosal, implica a todo el mundo y tenemos que desarrollar las tecnologías y conseguir las innovaciones imprescindibles para que todo esto sea una realidad. Y debemos invertir miles y miles de millones para que este progreso se materialice. Y eso no va a vincularse solo a un país. Alemania puede participar y estamos dispuestos, nosotros, nuestro gobierno, nuestra industria, y actuando así podemos desarrollar tecnologías que podamos usar no solo nosotros, sino que puedan servir como alternativas baratas a los recursos fósiles y a otros mecanismos fósiles o usos de combustibles fósiles que conocemos hoy. Es esencial que ayudemos a los países y que contribuyamos a la formación, por ejemplo, para que se formen buenos ingenieros en el campo de las nuevas tecnologías y que aquellos que quieran aprender y formarse en las universidades puedan hacerlo. Esto es lo que nosotros creemos que podemos hacer y nuestro apoyo a otros países irá en esta línea, será uno de estos elementos clave. En cuanto a Ucrania, tal y como he mencionado en mi discurso y lo repetiré otra vez, Alemania es uno de los países que más respalda a Ucrania. Desde luego, Estados Unidos carga con la mayor parte y no me extraña, han invertido 800.000 millones en el presupuesto de defensa, que es mucho más que de lo que invierten todos los países de la Unión Europea juntos y mucho más de lo que tiene Alemania en su presupuesto, aunque ahora estamos aumentándolo hasta alcanzar el 2% de nuestro PIB y tenemos un fondo de 100.000 millones para invertir en nuevas tecnologías dedicadas al sector de defensa. Pero desde bastante al principio decidimos cambiar nuestra política para no solo respaldar a Ucrania con ayuda humanitaria y financiera, sino también con muchas armas y con armamento. Y estamos entre los que más apoyan. Estados Unidos, como digo, son el número uno y a distancia, por lo que ya he dicho, pero después vienen el Reino Unido y Alemania en la lista de los principales contribuyentes y seguiremos con ese respaldo. Como sabrán, hemos decidido ya que suministraremos no solo armamento, sino armamento muy eficaz, y la artillería que procede de Alemania con nuestro Panzer 200 y las lanzaderas de multicohetes han sido muy eficaces en esta guerra, además de otras unidades. Solo Reino Unido, Alemania y Estados Unidos han proporcionado estas lanzaderas multicohetes, multimisiles, y es importante y seguiremos contribuyendo a la defensa con los tanques Leopard y las municiones necesarias y armas de menor calibre, pero también con el sistema Iris-T, que tiene una eficacia de casi el 100% para conseguir derribar los misiles que envían los rusos a destruir los hogares, las calles y los ferrocarriles y las instalaciones energéticas de Ucrania. Y seguiremos por ese camino. Muchos piensan que es lo mejor. Bueno, pues aumentaremos la producción de nuestra industria para poder entregar más armas de este tipo. Y recientemente, junto con Estados Unidos y con Francia, hemos decidido conjuntamente entregar armamento similar, el Bradley de los Estados Unidos y el Mother de Alemania. Y esta es la estrategia. Esta es la estrategia que hemos acordado.
juntos con nuestros amigos y con nuestros aliados estamos colaborando y estamos debatiendo y no vamos a actuar por iniciativa propia, sino siempre en consenso con los demás, en especial con los Estados Unidos, que son esenciales en esa tarea común de defender la soberanía y la independencia de Ucrania. Como dije en mi discurso, seguiremos con este respaldo mientras sea necesario y estamos demostrando que los ucranianos pueden confiar en nuestro apoyo en esta difícil lucha e intentaremos evitar que esto se convierta en una guerra entre Rusia y la OTAN. Creo que esa es la opinión de los ucranianos, por lo que yo he entendido de las conversaciones que he mantenido con ellos, y nosotros seguiremos esforzándonos para que sea así activamente. Mi voluntad y la voluntad de Alemania y de la Unión Europea y de todos los que respaldan a la nación ucraniana es que ellos podrán convertirse en una nación libre y democrática que podrá entrar en la Unión Europea. Eso es lo que todos queremos. Muchísimas gracias, señor canciller. Con eso termina esta sesión. Quisiera que se unieran a mi agradecimiento por este discurso con un aplauso.